¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en este bonito curso de desarrollo web desde cero. El día de hoy vamos a arrancar con un nuevo tema y es el de elementos en Bootstrap. Y bien, ¿qué elementos podemos encontrar en Bootstrap? Bueno, uno de los primeros es precisamente el de las tipografías, ya que las tipografías es precisamente el elemento más usado en todo lo que viene siendo Bootstrap. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, vas a crear un nuevo archivo, lo vas a nombrar como tipografías, ¿sí? Va a ser un tipo archivo HTML y lo vas a guardar en una carpeta nueva llamada elementos. En esa carpeta elementos vas a copiar tu carpeta JS y tu carpeta CSS y los vas a pegar aquí. Y aquí abajito precisamente pues vas a tener el archivo que vas a guardar en Visual Studio Code, que es el de tipografías. Y bien, ya sabes, lo demás sería de rutina, sería copiar tu plantilla, pegarla y añadir los estilos. Los estilos que vamos a trabajar en esta práctica son los siguientes, aquí te los dejo. Y si quieres pausa el video, cópialos y podemos continuar. Bien, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Como bien ya sabes, para que Bootstrap funcione tenemos que declarar un contenedor. Este contenedor tiene dimensiones ya predefinidas, que pues son usadas en todas las páginas. Pero ¿qué podemos hacer para modificar las dimensiones que tenemos en nuestro contenedor? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si nos vamos a una práctica anterior, por ejemplo la grid, en alineación horizontal, vamos a abrirlo y damos un clic derecho e inspeccionar elemento, notaremos que en nuestra clase contenedor tenemos un margen y un padding a los lados. ¿Qué quiero hacer para reducir esos márgenes? ¿O qué puedo hacer, perdón? ¿Qué puedo hacer para reducir esos márgenes y ese padding? Bien, lo que puedo hacer es simplemente añadir a mi container el fluid, ¿sí? De esta manera mi contenedor va a tener va a abarcar mayor tamaño en mi página, o sea, va a ser más ancho. Bien, ahora sí, como bien ya sabes, nuestro clásico row, que es nuestra fila, y nuestro call. Bien, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que te quiero mostrar en Bootstrap que podemos hacer es los encabezados. Como bien ya sabes, los encabezados pues son de las etiquetas más usadas en HTML normalmente, pero con Bootstrap todo se mejora. Entonces, yo a mi call le voy a añadir que me ocupe todo el ancho de mi contenedor con los dos espacios o las 12 columnas y voy a declarar un H1, ¿sí? Y este H1 va a tener como texto encabezado 1, encabezado H1, perdón, ¿sí? Y dentro de mi encabezado H1 voy a colocar una etiqueta llamada small, ¿sí? Y dentro de small voy a poner texto secundario. Voy a control S y voy a abrir mi práctica. De esto, elementos, sí, es este. Si yo, por ejemplo, aquí recargo mi pantalla, van a notar que tenemos el encabezado y en nuestro small el texto secundario. Pero, ¿cómo puedo diferenciar o cómo puedo resaltar el encabezado del texto secundario? Puesto que el texto secundario es texto secundario y no quiero que le robe atención al encabezado principal. Bien, a mi clase small yo puedo decirle que tengo una clase y es la clase TextMuted. Si yo por ejemplo aquí pongo class y pongo TextMuted, miren lo que va a suceder. A mi texto secundario el color se le va a degradar y así a mi encabezado no le va a robar la atención. Y podemos hacer esto con todos los niveles de etiquetas que tenemos. Esto funciona desde la etiqueta, aquí te lo voy a dejar comentado para que lo copies, funciona desde H1 hasta H6. ¿Sí? Si yo por ejemplo aquí doy uso multicursores poniendo H1 aquí, Alt, H1 aquí y H1 aquí. Y en lugar de que sea H1, por ejemplo, sea H4, si yo recargo, control S recargo y mira, tenemos un encabezado más pequeño, ¿sí? Yo lo voy a dejar como un H2 para que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Bien, ese es el primero. El segundo, ¿cuál es el segundo? Bien, el segundo es una de las cosas más curiosas que podemos hacer en Bootstrap. Y es que, por ejemplo, bueno, yo voy a declarar aquí otra columna, ¿sí? Y voy a declarar un párrafo. Este párrafo va a tener un lorem 15, por ejemplo. No, perdón.
va a tener un texto, ¿no? Un texto. Yo le puse aquí un párrafo con estilos de encabezado 1. Bien, eso es precisamente lo que quiero mostrarte. Párrafo con estilos de encabezado. Si yo aquí le doy control S y recargo, notaremos que es un simple párrafo. Pero con Bootstrap podemos cambiar eso y decirle que quiero que tenga la clase H1. Si yo doy un control S y recargo, mira. ¿Qué hice? Hice que un párrafo se comportara como un encabezado. Y como es un encabezado, puedo jugar con el H1 hasta con el H6, por ejemplo. Y mira, un párrafo se está comportando como un encabezado. ¿Sí? Esto nos puede a veces ayudar en alguna que otra página, ¿sí? Realmente, pues Bootstrap nos da esa opción. Si se nos llega a presentar la oportunidad de usarla, pues podemos usarla. Y de hecho, hasta un poco más fácil es porque no tenemos que declarar una etiqueta y mover a las dos, a la etiqueta de cierre y a la etiqueta de apertura, sino simplemente en la misma clase. Y eso sería todo. Y bien, por último aquí en esta parte de encabezado, tenemos también lo que son los estilos de los display, ¿sí? ¿Qué es un display? ¿Qué es un display en Bootstrap? Bueno, un display en Bootstrap vendría siendo un encabezado gigantesco, ¿sí? Un encabezado totalmente gigantesco. ¿Y para qué sirven? Ustedes dirán, bueno, hay páginas como páginas de noticias, blogs, etcétera, que a veces requieren o estilos de fuente más grande que inclusive que el de un H1, por ejemplo. Entonces yo aquí en mi clase en mi columna voy a crear un colon 12 y voy a decirle que tenga un H1 con un texto. Este texto va a ser un encabezado display. Voy a dar un control S y ahí lo tenemos. Tenemos un encabezado, ¿no? Encabezado. Ahí está, encabezado. Control S, recargamos. Bien. Entonces, ¿cómo hago para que esta letra se haga gigantesca? Bueno, simplemente le doy clase, acuérdate, porque Bootstrap funciona con clases. Y le damos simplemente display-1. Si doy un control S, recargo, mira, tenemos un encabezado inclusive más grande que el mismo H1, ya que en HTML nativo totalmente podemos usar un H1 para poner el encabezado más grande, pero con Bootstrap, usando display, podemos tener un encabezado mucho más grande. Tenemos de tenemos de display 1 hasta display 4. El display 4 tiene un tamaño muy parecido al H1, pero con una fuente más ligera. ¿Sí? Entonces yo aquí lo voy a dejar como un display 2, por ejemplo. Ahí está. Y bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que son una especie de fuentes más ligeras en Bootstrap. Y es la fuente, el tipo de texto lead. Por ejemplo, yo aquí voy a poner un párrafo. Y este párrafo, bueno, antes de que lo voy a poner en otra columna mejor. Y aquí voy a poner un P, que tengo un lorem 15. Y aquí otro P, que tenga otro lorem 15. Entonces voy a recargar y bien, tenemos dos párrafos con 15 en contenido, 15 palabras, pero nota lo que podemos hacer. Si yo, por ejemplo, aquí en este primer párrafo le añado la clase lead, control S y recargo, tenemos una fuente mucho más ligera, un poquito más grande y que se ve mejor. Entonces podemos usar tanto la fuente normal de Bootstrap como la fuente lead. Y bien, esto es lo que yo quería mostrarte en esta primera parte de este video. Espero te haya servido, que te haya gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Saludos.